Primero que nada quiero darles el nombre de nuestro rector, nuestro vicerrector acá administrativo, nuestros decanos y todos los que formamos parte de la institución, la más cordial bienvenida a esta presentación del libro. El libro que vamos a presentar hoy, que es La Quinta Ola, es un libro que estoy seguro que llamará la atención de todos y cada uno de nosotros que estamos involucrados en los diferentes procesos administrativos. Y bueno, pues hoy me da muchísimo gusto presentar a un invitado muy especial que representa precisamente a los autores de esta obra. Se trata de Rick Unger, que es un amigo de la universidad. Rick es una persona que es muy cercana, como ya mencioné, tanto a los autores de este libro como, por supuesto, a la institución que inicialmente lo promulgó, que es precisamente Arizona State University. Voy a leer una pequeña semblanza de Rick para posteriormente pasar ya a la presentación formal del libro. Rick Unger es presidente de Sintana Education, donde lidera iniciativas que ayudan a universidades de todo el mundo a fortalecerse y expandirse mediante alianzas con Arizona State University y otras instituciones. Supervisa equipos globales y es patrocinador ejecutivo de alianzas estratégicas en Europa del Este, Asia Central e India. Fue presidente fundador del American University Kyiv y durante 15 años ocupó cargos directivos clave en Arizona State University, contribuyendo al reconocimiento de ASU como la universidad más innovadora de Estados Unidos por 9 años consecutivos. Como vicepresidente senior de investigación e innovación en ASU, gestionó 5,000 proyectos de investigación e innovación aplicada por arriba de los $1,200 millones. También se desempeñó como presidente ejecutivo de la ASU Foundation y de ASU Enterprise Partners, donde impulsó un crecimiento significativo en sus activos. Además, es profesor de práctica en la Escuela de Relaciones Públicas de ASU y catedrático emérito en el Instituto de Diseño Universitario. Previo a su trabajo en ASU, fue fundador y CEO de Project Performance Corporation, una consultora especializada en tecnología y políticas para agencias federales y empresas Fortune 100. Rick es doctor en Administración Pública y es miembro de la Junta Directiva de Dickinson College. Thank you very much for being here, Rick. Glad to be here. Thank you. Bien, para iniciar, yo quisiera, primero que ustedes, seguramente ustedes van a decir, ¿por qué presente el libro a alguien que no es el autor? Lamentablemente no pudimos conseguir que el autor estuviera presente, pero estamos absolutamente conscientes, tranquilos y contentos de que Rick esté aquí, porque sabemos que es una persona muy cercana a los autores y de manera muy particular al presidente del Arizona State University, que es Michael Crow. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer a Rick es, ¿qué nos podrías decir de Michael Crow? So first of all, good evening, everyone. I'll be speaking in English, and fortunately, I have a translator. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a hablar en inglés, pero afortunadamente cuento con intérprete. I'd like to first of all thank UAG, thank UAG Editorial. We call that in the States we would call that UAG Press. That has been very determined to translate this book into Spanish, and of course to the leadership of UAG who's sitting in the front row there. Estoy muy agradecido con la Universidad UDG, con la editorial. En Estados Unidos diríamos con The Press. Y están ellos, bueno, han hecho un trabajo bastante bueno en la traducción del libro. So you may be thinking, I'm not the author. Why am I here talking to you about this book, La Quinta Ola? And the reason I'm here is because I have been on this journey with Michael Crow and Will DuBarge for many years. I went to graduate school with Michael Crow 42 years ago. And for 42 years, we have been working on this concept of a fifth wave university. And so I've been part of building that university at Arizona State University. I spent a lot of time with President Crow, obviously, and have spent a lot of time thinking about and talking with him about his vision for a fifth wave university. And I couldn't be more excited to take a little bit of his fame and share it with you today because this is a fantastic book. Bien, se podrán preguntar por qué, si yo no soy el autor, estoy aquí hablando de mi libro La Quinta Ola. La razón es que yo estuve junto con el
Dr. Crow en este camino, en la elaboración de este libro, también así con el autor de Bars. Hemos sido compañeros de la universidad desde hace 40 años y hemos estado trabajando durante 40 años en construir este concepto de la quinta ola y el concepto de la Universidad de de Arizona. Especialmente hemos estado construyendo la visión conjunta con el Dr. Proud. Muchas gracias, Rick. Específicamente, ¿qué nos podrías decir? ¿A qué se refiere la quinta ola? So I'll give a quick summary of the fifth way. We got a whole book on it here, so it's all right. And you can tell Dr. Pedersen read it. It's got all these little things in it here, you know. So I can tell he is absolutely. That's my questions. So look, the fifth that Michael Crow and Will DuBars this is their second book. Their first book was called Designing a New American University. And designing a new American university was about how can we think about the next generation of universities. Bien, como verán y como mostró recién el libro, se puede ver que ya lo han leído, hay anotaciones también, y hemos estado trabajando con el Dr. Crow en describir esto de la quinta ola. And so after they wrote that book and began talking about that first book, they began saying, we need to put that in perspective. We need to step back and look particularly at the American higher education system and to better understand how it evolved to a point where there was a need for a fifth wave or a need for a new way of thinking about universities. Con el Dr. Crow hemos trabajado en un primer libro que se llama El diseño de la nueva universidad americana y este libro, La quinta ola, es la secuela, la perspectiva que tenemos en cómo mejorar el sistema educativo superior norteamericano. So the fifth wave then is this concept of what should the next generation of universities look like. It's normative. It's thinking about what it should be. It's based upon the historical context of how we got to this point in time, but it's really about thinking about the next generation of universities that best serve society and best serve the students that attend universities. El libro La quinta ola trabaja con el concepto específicamente de la futura generación. ¿Cómo debería ser la futura generación y cómo podemos ayudarlos? Claro que está basado también en una historia previa, pero la intención es cómo podemos ayudar a los estudiantes universitarios. Gracias. Como menciona Rick, tenemos que hablar de una historia previa porque si hablamos de una quinta ola, es que hubo una primera, segunda, tercera y cuarta. Y lo que es interesante reflexionar es que la primera ola, por ejemplo, se refiere a los colegios coloniales, como fue el caso de Harvard, Princeton y Columbia, que fueron precisamente aquellas instituciones educativas que fundaron los ingleses cuando llegaron a Nueva Inglaterra y llevaron a cabo la fundación de estas instituciones. La segunda ola son los college y universidades estatales de la Primera República. La tercera corresponde a los college y universidades de la concesión de tierras de los Estados Unidos. Y la cuarta al conjunto de grandes universidades centradas en la investigación. Comento esto porque creo que es importante mencionarlo, que los autores no se enfocan solamente a aspectos históricos, sino que tratan también sobre las diferentes cosas que las universidades han venido implementando a lo largo del tiempo. Una pregunta que me gustaría hacerle a Rick en torno a la quinta ola es una reflexión que hacen los autores respecto precisamente a que la quinta ola no corresponde solamente a una época, corresponde a una necesidad. La necesidad de la inclusión, de tener más oportunidades para los alumnos, la necesidad de incorporación de las tecnologías al sistema de enseñanza, la necesidad de mantener la investigación como la generación del conocimiento. De tal manera que una referencia que tiene el libro que me parece muy interesante es que mencionan que el cuartil más alto de ingresos en las universidades americanas tiene aproximadamente 5 veces más posibilidades de terminar su proceso educativo antes de los 24 años de edad
que el cuartil de menores ingresos. La pregunta muy específicamente para Rick es, ¿cómo imaginar esta inclusión ante la necesidad de encontrar el fortalecimiento económico de las instituciones educativas? Thank you, Dr. Patterson. That's a very important question. And in fact, there is a high disparity, I think, not only in the United States, but also here in Mexico, about those students that are able to go to college, who have the resources to go to college, that have the education to go to college, versus those students who don't have the income, the social status, and the prior education to qualify them for a university. In the United States, that disparity is getting worse and worse. I work around the globe, and I see it every day in my work around the globe, that disparity between those who can go to college and those who can't go to college. And what I always say is that brains aren't based on your social status. You can be incredibly smart and yet not have the social status or the resources. So why aren't we, as a country, as a people, recognizing that we need to work across that social spectrum? Bien, trabajo en todo el mundo y bastante también con México, y puedo ver que en México y en Estados Unidos hay una disparidad en cuanto a los alumnos que pueden ingresar a la universidad y a los que no, en cuanto a oportunidad. Por ejemplo, un ingreso económico no debería determinar si el alumno puede ingresar a la universidad o no, o de qué familia o tipo de sociedad venga la persona. Hay mucha disparidad, esto es grande, y estamos tratando de ver de que las universidades sean más, tengan mayor ingreso, sean más igualitarias. Y esto es lo que estamos tratando. Y una reflexión... But that I didn't answer the question. Okay. The question was, how do we do it financially? How are we going to do it? How are we going to do it, and how are we going to do it financially? And this is the big question, right? Because particularly in the United States, also here in Mexico, we are seeing declining support, financial support for universities. Certainly on the state side, in the United States, I'll give you a good example. Arizona State University. When I joined Arizona State University, they were getting two-thirds of their financial resources from the state of Arizona. Today, they get less than 5% of their resources from the state of Arizona. Bien, la pregunta es, ¿cómo se enfrenta o cómo podemos enfrentar este desafío de manera económica para poder involucrar a más estudiantes a la universidad? Esto es una pregunta verdaderamente grande, comenta Rick, porque puedo observar que tanto en Estados Unidos como en México no hay tanto apoyo financiero a las universidades. Entonces, por ejemplo, cuando yo me uní a la Universidad de Arizona, el gobierno dedicaba 2/3 del recurso económico del gobierno de dinero en apoyo a la universidad, y hoy por hoy solo es el 5%. So how we're going to do it is we're going to have to change the way that we educate. We're going to have to rely upon digital sources. We're going to have to rely upon AI. Very, very difficult subjects, but nevertheless, we have to find ways to decrease the cost of providing education at the same quality or better quality so that we can make it more affordable to all social spectrum ranges. Bien, ¿cómo lo hacemos entonces? Tenemos, comenta Rick, que cambiar la forma en la que educamos. Tenemos que incluir recursos digitales, educación virtual, porque se enseñan materias y clases difíciles, pero necesitamos también poder llegar a ellas. Yo creo que la reflexión es muy interesante porque estamos hablando, por una parte, de que las personas que tienen un percentil de ingreso más alto tienen más oportunidad de terminar la universidad. Seguramente como consecuencia, no solamente de que pueden financiar la universidad, sino también porque pueden financiar sus necesidades de mejor manera.
Y por otro lado, estamos hablando del gran reto que tienen las universidades de disminuir sus necesidades económicas o eficientarlas para poder cumplir con sus programas académicos. Y la pregunta es, ¿cómo poder hacer más incluyente la universidad? ¿Cómo abrir más espacios educativos sin afectar la calidad educativa? Yes, the key point of that question was how do we do this without affecting quality? Because I think across the globe there's this assumption that if you grow in size and you make education more accessible, quality will go down. But if you have fewer students, quality goes up, right? And so how do we reconcile the ability to have both access, opening up our universities to more students, and also have quality? And that's the essence of what is at the base of La Quinta Ola, right? Is that ability to rethink that relationship between size and scale and quality. Bien, ¿cómo hacemos o cómo tomamos este desafío sin afectar la calidad de la educación? ¿Cómo incluimos a mayores estudiantes sin afectar la calidad? ¿Cómo la hacemos más accesible? Porque creo que hay una idea global que cuanto más alumnos tenemos, baja la calidad educativa. Nuestro desafío, y de lo que hablamos en el libro La Quinta Ola, es precisamente esto, que podemos tener más alumnos y también conservar la calidad educativa. And so in terms of trying to be able to scale and maintain quality, you have to begin focusing on what's important at university. And in my opinion, quality is often measured by your research output. At least it is in the United States. And so you have to maintain your research. Now, I argue that research can be much more use-inspired, much more applied research that serves the community. But nevertheless, you have to maintain a degree of research quality that keeps your quality up because you're generating knowledge and then providing that knowledge to students. And at the same time, you have to find ways to bring students into the university who may not have all the qualifications necessary to apply to the university and find pathways, use the word pathways very specifically, pathways for those students to get a college education. Bien, creo que para lograr esto, creo que debemos enfocarnos en algo muy importante y esto es la investigación. Los resultados que tengamos en la investigación, enfocarnos en esto desde las universidades y no solamente en el trabajo de investigación, sino también en cómo aplicarlo a la comunidad. Hay una creencia general de que los alumnos con menos cualidades no tienen acceso a la universidad. Se está tratando de también incorporarlos. Entonces, la clave es esta, es la investigación aplicada a la comunidad. I'll tell you one quick funny story. Okay. So Michael Crow was at Columbia University, executive vice president at Columbia University. And he relayed a story to me about the trustees of the university making a very important decision. They were trying to decide if they would admit 50 more students to their undergraduate class. And they argued about that for 2 years, about whether they'd have 50 more students. Because their view was, stay small, stay elite, and adding more students would give people the impression that they weren't an elite institution. Bien, le voy a comentar una historia un tanto que viene al caso. El señor Crow fue vicepresidente de la Universidad de Columbia y con los directivos se tomaron 2 años para poder decidir si aceptar a 55 estudiantes más o no. Y bueno, su visión era mantenerse pequeños. Se tomaron todo este tiempo porque creían que mantenerse con un alumnado en poca cantidad pequeños significaba tener calidad. Rick, hace un momento nos comentabas
que cuando tú llegaste a Arizona State University, 2/3 partes del financiamiento en la universidad era público y hoy solamente un 5% del financiamiento total es público. De todo. Creo que la interpretación que debemos de hacer es que la universidad ha encontrado la manera de financiar el 95% complementario. Acabo de leer hace un momento, cuando te presenté, la gran capacidad que tuviste de gestionar recursos económicos adicionales para investigación y de esta manera poder consolidar la investigación en Arizona State University para convertirla incluso en la universidad número 1 en innovación a nivel de Estados Unidos. La pregunta muy específica es: ¿qué tanto la investigación es una fuente de financiamiento complementario para atender, en este caso, las necesidades de la universidad? Well, that's a little bit of a trick question, Dr. Pedersen, because currently under President Trump, that number is much lower for research. But the answer to your question is Arizona State University's budget, about 1/4 of it comes from research grants. And most of those research grants come from the federal government. And as you know, those programs are currently under attack by the Trump administration, which, by the way, you've had similar challenges here in Mexico with your federal funding for research also. So it is. That's right. It is a very difficult issue. Bien, esta es una pregunta un tanto capciosa, pero saben ustedes que bajo la administración de Trump, bueno, no quiero hablar mucho al respecto, pero el presupuesto se ha reducido un poco y hoy por hoy un cuarto de obtenemos este recurso económico, un cuarto de ellos vienen de la beca de investigación por parte del gobierno federal. Creo que ustedes en México también han tenido un problema similar en cuanto a el dinero destinado de parte del gobierno federal a las universidades, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro caso que un cuarto del dinero viene de becas de investigación. Nosotros también hemos tenido un problema similar, pero tampoco quiero hablar de eso. Yeah, it's true. De lo que sí quisiera hablar es, volviendo precisamente al libro de la quinta ola. Es que la quinta ola representa precisamente la oportunidad de poder ampliar los servicios educativos para atender una comunidad más amplia, para poder generar mecanismos de inclusión que permitan atender un reto social muy importante, que es la educación profesional en los Estados Unidos. Una cifra, perdón que es el término escalofriante que tiene el libro, es que actualmente necesitan preparar 16 millones de estadounidenses para atender la demanda actual de profesionales y recuperar 35 millones de estadounidenses que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de terminar su educación profesional. Esto obviamente requiere una inversión económica muy importante en una situación social muy compleja. ¿Qué reflexión nos podrías compartir al respecto? So if I get the question right, you're asking about Your reflection. What do you think about this, and what could we do? in terms of Whatever you want. so look, in terms of reflecting upon this, I think thinking about the challenge of educating our society is changing. We see that change in the United States. We see that change here in Mexico. Students today are believing that maybe they don't need to go to college. Maybe they can just get a certificate from Google or get a micro certificate from a company down the street, and that they may not have to go to college, right? So the reason I bring this up in terms of the need to educate our professional society is because we have to begin communicating to parents, to students, to policymakers that an education is very important, and that you can do both. You can both have an opportunity to be provided with a traditional college education. You can also supplement that
with micro credentials. Because at the end of the day, and this is my view, what you get from a college education prepares you for your last job. What you get for a micro credential prepares you for your first job. But you don't only want to be prepared for your first job. So you need to have some combination of both. Bien, nosotros también tenemos el mismo problema, pero no quisiera adentrarme en esto. Así que, volviendo a la reflexión que me preguntabas, el desafío es educar a la sociedad. Ahí está el cambio, ahí es donde debemos observar el cambio. Los alumnos hoy en día piensan que no necesitan ir a una universidad. ¿Por qué? Porque pueden obtener un diploma tan fácilmente de Google o quizás de una escuelita de la esquina sin reconocimiento. Pero lo que necesitamos hacer, ¿por qué pienso que necesitamos educar a la sociedad? Es porque necesitamos comentarles y comunicar a la sociedad, a los padres y a los alumnos que pueden obtener una educación tradicional combinada también con otro tipo de diploma, siquiera. Pero la universidad y el otro tipo de educación les va a dar acceso a su primer trabajo. Pero el objetivo es que no solo tengan acceso al primer trabajo, sino de por vida. Y una reflexión muy interesante que tiene el libro, hablando de aspectos económicos relacionados precisamente con el movimiento de la quinta ola. Es el reconocimiento que existe de que se calcula que la rentabilidad anual de una formación profesional es de aproximadamente un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que accede a una universidad tiene una oportunidad de recuperación sobre la inversión mucho más alta que si hubiera invertido ese dinero en bienes raíces o lo hubiera hecho en oro o en cualquiera de los mecanismos de inversión que todos conocemos. El gran problema ahorita es cómo financiar la entrada precisamente a la universidad para que los réditos de la inversión se den de manera muy clara. Y aquí me gustaría un poco a enfocarme a una sección que me pareció muy interesante del libro, que se llama El futuro es para todos, en donde los autores, parte de este movimiento universitario de la quinta ola, proponen llevar a cabo un proceso de democratización de todo lo que tiene que ver con la investigación para poder hacerla más globalizada, más inclusiva, más para todos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a sus impactos. La pregunta es, ¿y qué va a pasar entonces con las patentes? ¿Dónde están las motivaciones de aquellos que hoy invierten en investigación? Si esa investigación se democratiza, si esa investigación se abre de una manera tan clara, y entonces quizá no genera la oportunidad de negocio que mucha gente estuviera esperando. Yeah. So another important question to ask, and that is, as you think about democratizing education, making it more accessible, you do come up against a number of issues. I think the one that Dr. Pedersen just brought up was if you democratize research and make it available to all, then who's going to pay for it in the end? Because at the end of the day, you're not going to have those resources because it's freely available, right? And I think there's some ways to think through that. I mean, of course, the common response is, well, that's fine. Just have the state, the government, pay for the research. And of course, we know that that's declining and not a possibility, right? But I think there is a role in a university for research to be funded by and ultimately owned by private companies who work collaboratively with the university. And that model has not been fully developed in many universities because of this issue of open access to research. I think one of the things moving forward to make sure that we can continue to fund our universities is to find new models about how to pay for research. And because at the end of the day, while we can democratize it, we still have to have a revenue stream from research, and we have to find unique ways to do that. Bien, esta es sin duda otra pregunta importante. ¿Cómo democratizar y cómo hacer la educación más accesible, haciendo consecuente con la visión
del doctor Peterson. Bueno, ¿quién paga la investigación? Porque la investigación ahora se la encuentra abierta en todos lados. Entonces, los estudiantes que invirtieron en su educación para hacer investigación ahora no están recibiendo el beneficio económico que pensaban, porque justamente toda esa investigación se la puede encontrar de manera abierta. La forma de pensar generalmente que uno tiene es que el gobierno financie esta investigación, pero no está sucediendo como nosotros creemos. Entonces tenemos que pensar en el apoyo de las compañías privadas que trabajen en conjunto con las universidades. No se hace al 100%, pero hay que continuar y hay que insistir en esto, en estos modelos en que las compañías privadas apoyan a las universidades para las investigaciones. I'll give you an example. Thank you. So at Arizona State University, there was a technology developed by one of the researchers there. His name was Cody Friesen. And Cody built a device on a solar panel that had a device underneath of it that was able to extract water from the air, and it made it into pure water. And it could deliver about 1 liter of pure water every hour. Les voy a contar un ejemplo. En la Universidad de Arizona, en el área de tecnología, tenemos un investigador, Cody Friesen, que construyó un dispositivo, un panel solar, que tiene, debajo del panel solar hay un dispositivo, el cual puede extraer agua del aire, y esa agua se convierte en agua pura en cuestiones de 1 hora. Entonces, cada hora se está produciendo agua purificada. Now, in terms of democratization of that technology, what Cody Friesen did was make that technology available to emerging economies, developing countries, for no cost. And then made countries that could pay to pay for it. So there was a way to distribute that technology so that everybody had access to it. And his number one customer who had the ability to pay was Dubai. Wow. Can imagine. Bien, lo que hizo el profesor Cody Friesen para democratizar la tecnología fue que ofreció este dispositivo que él creó a países en vía de desarrollo. Se los dio de manera gratis y pidió a los países que sí podían pagar por esto, que lo pagaran. ¿Y quién cree que fue el país que pagó? El primer país fue Dubái. ¿Cuántos Dubáis necesitamos para el futuro? Many. Muchos Dubáis. Ya tratando de cerrar un poco, porque el tiempo se nos viene encima, quisiera un poco reflexionar sobre la quinta ola, la propuesta que tiene el libro, y muy particularmente insistir en que esa es una propuesta que hacen los autores, pero que no es exclusiva de ellos, sino que hay actualmente una alianza de universidades en los Estados Unidos, de universidades públicas, buscando precisamente alcanzar este objetivo que podría resumir en 4 palabras. 1, inclusión. 2, democratización de la educación. 3, acceso a diferentes poblaciones. Es importante mencionar que aunque Arizona State University es una universidad estatal, ellos mismos se han puesto el reto de no limitar su formación académica a sus barreras geográficas, sino que extenderse un poco más allá. Y 4, pues lógicamente encontrar mecanismos de financiamiento que permitan atender los diferentes retos y necesidades que enfrentan las universidades. La última pregunta, antes de pasar a sus aportaciones, sería preguntarle a Rick, ¿qué futuro le ves en tu experiencia a esta quinta ola de la educación? So this is also a difficult question. That's why you are here. So I'll tell you another story of Michael Crow. So Michael Crow went to Harvard to talk about this book, and he had a set of people in a room much like this, professors and administrators from Harvard. And he gave his presentation, and at the end, one of the professors stood up and said, "This is all a lie."
This is not possible. There is no way you can have scale and have quality. And for that reason, I think you're selling us something bad. And so the reason I bring up that anecdote is because we have to change the way we think about education. In the United States, everybody wants to be a Harvard. Everybody wants to be a Stanford. Everybody wants to be an MIT. But you know what? Everybody can't be a Harvard and can't be a Stanford. And in fact, if everybody became a Harvard and Stanford, our education system would not be able to train the number of people that are really necessary to train. So I think to move to the fifth wave, we have to have a mind shift change, that we have to create universities that are chasing something different than Harvard or MIT. Maybe they're chasing, in the case of UAG, to be innovative and to be creative. Maybe they're chasing to be more accessible to certain populations in certain areas. But they have to get away from this concept that the only way to be successful in a university is to be a Harvard. Because if that's your view, we're never going to be able to see the economic benefit that comes from a higher education degree. Bien, voy a contar una anécdota. El profesor Crow dio esta misma presentación del libro en Harvard y al finalizar la presentación, uno de los profesores le dijo, ¿sabes qué? Todo esto que estás diciendo aquí es una mentira. Esto no es posible. Bueno, creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma en la forma en la que pensamos acerca de la educación universitaria. Necesitamos pensar acerca de escalar la calidad y esto es lo que justamente tenemos que vender. No quiere decir, tenemos que cambiar la idea de que no solamente Harvard o Stanford son las únicas universidades reconocidas o que son buenas para los alumnos. También tenemos que cambiar nuestro paradigma en cuanto a la innovación, a la creatividad, a la accesibilidad y quizás las otras universidades, nosotros podemos dar estas oportunidades. Y así es como este libro, La Quinta Ola, está enfocado en esto justamente, en otra noción de universidad, en otra noción de educación superior. Muchas gracias, Rick. Lamentablemente el tiempo se nos viene encima. Es prácticamente imposible que podamos resumir toda una presentación del libro en la cabeza de Rick. Pero sí quisiera aprovechar para insistir en que Rick es parte de nuestro Board de Innovación. Él preside el Board de Innovación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, lo cual obviamente nos hace sentir muy orgullosos, no solamente por lo que aporta desde el punto de vista de su experiencia en temas de innovación e investigación, sino también, obviamente, por la visión que tiene precisamente de las universidades y de la gestión y responsabilidad que tienen las universidades. Si Rick nos lo permite, pasaríamos a algunas preguntas del público, si alguien quisiera preguntar algo respecto precisamente a este tema. Adelante, David, por favor. Hello, sir. I'm a middle high principal, and my question is, in your opinion, what should I do with my teenagers to be able to surf happily in this fifth wave? Bien, yo soy rector de una preparatoria y me gustaría preguntarte, Rick, ¿cómo hacemos para que los alumnos se trepen en esta quinta ola? First of all, thank you for being a middle high school principal. It's a very hard job. It's a tough job, tough age for kids. Look, I think the most there are a couple important things that I would recommend that come out of this book, right? The first thing is to get your students excited about science in a way that they see how it can be applied in the real world. I remember when I was in middle school, we had a very straight science curriculum, and it never connected why I was studying something to what it means in the outside world. So I think this concept that you'll read in this book about use-inspired research is a very important one, and if you can instill that at that early age, I think that's very important. I think the second thing is to really focus on having students think broadly about where they
could take their careers. I think, yeah, certainly when I was in middle school, I wasn't thinking about my career. But today, I think you can begin having that conversation with students so they can begin thinking about their future, begin thinking about where they're going. Because my view is once they begin thinking about the future and they begin working backwards, they begin to realize the importance of going to college or trying to pursue their dreams. And so that ability to think about where you could be, even in middle school, I think is very important. Bueno, primeramente muchas gracias por la valentía que tienes en ser rector y director de una prepa, porque sabemos que es una edad muy complicada de llegar, así que felicidades por eso. Te comentaría dos cosas acerca del libro y cómo apoyar a tus alumnos desde la perspectiva del libro. La primera es que apoyes a los alumnos y se motive por la ciencia, pero no solo por la teoría, sino la ciencia aplicada, afuera del salón, esté contextualizada, para que esté conectada con el mundo de verdad. Así se pueden inspirar ellos en la investigación. Y un segundo punto que te comentaría es que los alumnos, enfocarse a hablar con los alumnos, a conversar con ellos desde la secundaria, desde la prepa, en cuanto a la profesión que quieran seguir. Primero viene la selección de la carrera en la universidad, pero eventualmente vendrá una profesión de por vida. Entonces, el segundo punto que te menciono es esto, concientizar a los alumnos a través del diálogo, el análisis y la conversación. Gracias. Adelante, Juan Carlos Urroba. We've talked about this, but what do you think this is important for the audience? What do you think why is it relevant to have this fifth way kind of university in Mexico? So for Mexican market, for Mexican education, for Mexican sectors, why do you think that this fifth way goes directly, or how can we find those interlines? Bien, gracias. La pregunta que me gustaría hacerte, Rick, es ¿por qué crees que la quinta ola es relevante e importante para México, para el mercado del sector educativo en México? ¿Por qué es importante y relevante aquí? Yes, Juan Carlos, we talked about this, and I do have a very specific view about this. And I think what this book does is open up the fact that there's not one perfect model for a university, that we can have multiple successful models for a university, and those multiple successful models can both educate a large number of students at a high level of quality. And it gets back to my comment about who do you want to be as a university? And if everybody in Mexico wants to be another UNAM, then we're not going to get to where we need to be. That's one model of being a university, but there are other models of being universities that can be very successful, that can rely upon use-inspired research, that can increase access to an educational pathway for students, that can focus on highly special areas that are very important for our community. UAG does a tremendous job of that in medicine and the health sciences. And so again, I think the message you get out of this book is don't think there's only one way to build a university. Think that there are multiple ways to do that. Bien, la respuesta, tengo una visión bastante específica acerca de esto y creo que el libro, La Quinta Ola, se trata el tema de abrir un poco la mente en cuanto a no pensar que solamente hay un modelo de educación, sino exitoso, ¿verdad? Sino que podemos tener muchos modelos de educación exitosos y diferentes y de gran calidad también. Hay otros modelos que pueden ser exitosos, por ejemplo, algunos se enfocan en la investigación, otros se enfocan en las áreas sociales. La UDG, por ejemplo, es un gran ejemplo del enfoque que tiene en medicina y en ciencias. Entonces, se trata de pensar que no existe un solo modelo de educación universitaria, sino expandir esto y saber que hay otras maneras también de pensar en la universidad. Bien, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Adelante, por favor. How can your book, is this on?
You. Yes. How can the book, The Fifth Wave, help academia in the organizational decision making of daily practice? La pregunta es, ¿cómo puede el libro ayudar al cuerpo académico en cuanto a la toma de decisión? Very important question. Because as you know, and why you asked the question is that a university is probably the worst bureaucracy ever invented. Okay? Because they've been making decisions for hundreds of years, right? And they've been doing it the same way. And so I think what this book says and informs you is that you can be creative in the way you think about shaping your university without losing the faculty in the process. And what I mean by that, and I'll give you a great example. So when I started at ASU, there were 3 biology departments. 3. Because that's what had happened over time. And there were just 3 of them, right? No university needs 3 biology departments. They need 1 biology department, right? And so President Crow went to them and said, I'll give you a choice. In 6 months, you 3 departments come back to me with a plan about how we can have 1 biology department. And in 6 months, if you don't come back, I'll tell you how we're going to have 1 biology department. That ultimately became the School of Life Sciences. The faculty designed it, became the School of Life Sciences, and now does 10 times more research than the 3 original departments did at the beginning. So I think you just have to find ways to provide mechanisms to have the faculty involved in that decision making, but also encourage them to be creative and innovative in the way they think about it. Bien, para responder su pregunta creo que las universidades son uno de los peores sistemas, tienen uno de los peores sistemas de burocracia porque siempre están tomando decisiones. Esto pasa a lo largo de la historia y lo hacen siempre de la misma forma. Entonces, creo que lo que el libro La Quinta Ola propone es ser más creativo en lo que se construye la universidad sin perder a los académicos. Voy a contarles una pequeña anécdota. Cuando el profesor Crow comenzó en la Universidad de Arizona, existían 3 departamentos de biología. Y bueno, ninguna universidad necesita 3 departamentos de biología. Y les comentó a sus académicos, les propuso, si en 6 meses ustedes no vienen con un plan de cómo podemos lograr que estos 3 departamentos se conviertan en uno, entonces yo les digo cómo y vamos a empezar este plan. Claro, se hizo a raíz de este desafío, se comenzó el Departamento de Investigación Biológica y ha crecido en 3 partes. A third, right? It grew, a third on research. No, No, 10 times. 10 times. 10 veces, perdón. Creció esto 10 veces más en investigación gracias a que se pudieron confluir los 3 departamentos en uno. Entonces creo que pueden no perder a sus académicos, a su profesorado, si los dejan tomar decisiones, porque sus decisiones también son creativas. Muchas gracias. Quisiera ya, perdón, una última pregunta. Gracias. No más, por favor. Disculpe, ¿en La Quinta Ola contempla alguna investigación sobre desarrollo de talentos desde la infancia? Okay, in your book, do you consider talent? So, of course, I see you. Are you with your daughter there? Is that your daughter with you? Yes. Yes, we. Yeah, yes. So, of course, growth from childhood is very important. This book does not consider that. And as you know, there are many books that have been written on that topic, and it's a very, very important topic. And of course, what we know, and I'm sure you know, is that as we learn from research, starting very early with helping your children to learn, to reason, to think is very, very important. And of course, what we know is those families that bring those children up that way do very differently and have access to education very differently than those families that don't have the ability to provide those resources to those children at that very young age.
And so I think ultimately it does feed into this book, because what this book basically says is, how can we, as those students get to high school and decide to go to college, and even though they haven't had the same resources to grow as children through those years, how can we still make education accessible to them? So in an indirect way, the book is really saying we need to make sure that we do a better job with children when they're younger, to make sure that they can be able to go to college or university when they're older. Bien, gracias por tu pregunta, y me imagino que lo haces porque estás con tu hija aquí, ¿verdad? Bien, bueno, el libro es importante, sí, concentrarse en el crecimiento de los niños en cuanto a la investigación. El libro lamentablemente no lo hace, pero hay que ayudar a los niños desde temprana edad a interesarse por el análisis, la investigación, porque eso va a hacer la diferencia cuando vayan a la secundaria prepa y tengan que escoger la universidad también. Así que es por decantación que el libro de alguna forma toca el tema, porque en algún momento te va a tocar a ti también con el crecimiento de tu hija. Bien, pues lamentablemente el tiempo se nos viene encima. Quisiera aprovechar un poquito lo que decía David. Si bien es un hecho que las olas que surfeamos las universidades mexicanas pueden ser diferentes a las que han tenido que surfear las universidades americanas, creo que el concepto de la quinta ola, la vocación de buscar la inclusión, de fortalecer la investigación, de generar más conocimiento y democratizarlo, pues sin lugar a dudas es una vocación absolutamente compartida. Quizá como conclusión, si bien es un hecho que surfeamos olas diferentes, estamos en la misma ola final para llegar a nuestro destino de la playa. Quiero hacer un reconocimiento a la editorial UAG por la traducción que hizo del libro. Invitarlos a que visiten nuestro stand, donde está por supuesto este libro, donde lo podrán hojear, adquirir. Y bueno, aprovechar este momento para invitar a nuestro señor rector para que nos haga favor de entregarle un reconocimiento a Rick por esta presentación. Muchas gracias a todos, sean muy bien. La Universidad Autónoma de Guadalajara, a través de su editorial universitaria, otorga el presente reconocimiento al Dr. Rick Shangrao por su valiosa participación en la presentación del libro La Quinta Ola, Evolución de la Educación Superior Norteamericana, en el marco de la 39 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, otorgado en Zapopan, Jalisco, 4 de diciembre de 2025. How to accept? Do you think that you have passed your exam? Yeah.